Amigos, bienvenidos. Nos alegra nuevamente compartir con ustedes. Bienvenidos al mes de julio, el mes del evangelismo. Con esta palabra llevaremos a tu corazón el amor de Dios para que lo compartas con tu familia. Hola amigos, la preocupación de la gente siempre ha sido conocer acerca del futuro. Para eso consulta a brujos, chamanes y toda clase de charlatanes, hasta falsos profetas, para que le adivinen o le salen acerca de las cosas que no han llegado o que nunca van a llegar. Otros ven en todas las desgracias de la vida un acercamiento del fin del mundo, y no se escapa de ello la pandemia producida por el coronavirus. Son muchas las voces apocalípticas que lo relacionan con las plagas narradas por Juan en el último libro de la Biblia. Pero lo que Dios siempre ha procurado es que a sus hijos los direccione la verdad y no la mentira. Por eso, y previendo el engaño al que se sometería el ser humano, inquieto por saber acerca de los tiempos, Dios estableció a sus profetas con el único propósito de ir revelando poco a poco y paso a paso su voluntad a sus hijos. También Jesucristo, cuando desarrolló su ministerio profético, habló a sus discípulos acerca de las cosas venideras. Ellos se interesaron por conocer y le preguntaron al Señor en San Mateo 24:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él no les dio una respuesta completa o detallada, pero les dio señales que ellos deberían ir viendo, y el desarrollo de los acontecimientos les ayudaría a conocer acerca de esos tiempos futuros. Tenían que desarrollar su entendimiento para poder descubrir el cumplimiento de esas advertencias, pues Él les hablaba del fin del siglo y estaban hasta ahora en el año 33 de la era cristiana. Hoy no es la excepción. Las gentes se preguntan si estamos en el fin del mundo. Otra pregunta que la gente se hace es esta. ¿Esta es la tribulación o la gran tribulación de que hablaron los apóstoles? ¿Qué tiene que ver con todo esto el tema de la evangelización mundial, de la obra misionera? En julio nosotros abrimos el mes del evangelismo y es propio para decirte la primera respuesta. Lo primero es ver algunas señales que el hombre siempre ha tenido a su alcance y no ha podido evitarlas. Mateo capítulo 24 a partir del versículo 4 nos orienta. Jesucristo las describió de tal manera que son tan claras que no hay lugar a equivocaciones. En algunas de ellas el hombre no tiene injerencia, no tiene participación, no puede hacer nada, solo como van llegando y van abriendo el camino del cumplimiento de lo que fue profetizado y quedó escrito, y ya sea en los evangelios o en las cartas apostólicas, van pasando y el hombre únicamente las ve cumplir. Algunas de estas advertencias eran los sonidos de las guerras y los rumores de guerras que dice Mateo 24:6, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero no es el fin. Alguien pudiera decir entonces que el mundo siempre ha estado en guerra. Entonces, si el mundo siempre ha estado en guerra, entonces siempre hemos estado mirando el tiempo del fin. Pues es verdad. De los 3.500 años aproximados de la civilización mundial, en tan solo 286 años el mundo ha estado libre de guerras. Ha firmado más de 8.000 tratados de paz y también los ha roto todos y los ha invalidado. Esa violación de los pactos, de los tratados, ha dejado quizá más de 150 millones de muertos, en su mayoría inocentes mujeres y niños que no tenían nada que ver en un conflicto.
Entonces el mundo siempre ha estado en guerra y por supuesto siempre ha estado viviendo al filo de la navaja. Pues esa señal que Jesucristo dijo, el mismo hombre se ha empeñado de mantenerla en el día a día. La palabra que no se puede pasar por alto es la que Cristo dijo en el mismo 24:4 cuando dice, no os turbéis. Es decir, no permitan que el orden de las cosas espirituales sea alterada por los oídos y los sonidos de la guerra, los rumores, las noticias de ellas. No permitan que los conflictos entre las naciones alteren el estado natural, el desarrollo de sus vidas y de sus pensamientos. Eso significa no os turbéis. En otras palabras, no se dejen aturdir por ideas, por noticias, por la presencia de ejércitos en línea de combate. Es necesario, dijo Cristo, que todo esto suceda, pero ustedes deben pensar en lo fundamental de la fe y es permanecer fieles y firmes en la fe. No se deben de dejar ni asustar ni amedrentar, porque cada conflicto, cada guerra, cada levantamiento entre naciones, reino contra reino, es solo otra señal del fin que está cerca. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que aunque estaba cerca, 24:6 dice, aún no es el fin. Podemos entonces afirmar que el hombre siempre ha estado advertido del tiempo del fin, por ver, por oír y por participar directa o indirectamente de guerras, de los sonidos de ellas. Pero ahí no termina la lista. El Señor Jesús, hablando de esos rumores de las guerras, dijo que también vendrían pestes y vendrían hambres. Como otra parte de la respuesta a la pregunta a sus discípulos, ¿cuándo serán estas cosas y el fin del siglo? La humanidad ha sido testigo de por lo menos 4 grandes pestes. La peste antonina, entre el año 165 y el 180 después de Cristo, dejó más de 5 millones de personas muertas en el Imperio Romano. 400 años después de esa primera peste, entre el 540 y el 552, vino la plaga Justiniana, donde murieron más de 25 millones de personas en tan solo 3 meses. Luego aparece la llamada gripe española entre 1918 y 1920, que dejó 50 millones de muertos. Y por último, no en fecha sino en calamidad, aparece la llamada peste negra, que mató en Europa más de 200 millones de personas. Por asuntos de guerras, de inestabilidades políticas, de malos gobiernos, la crisis económica, el cambio climático, son algunas de las causas que explican los millones de muertes por causa del hambre en el mundo. Quiere decir esto, que Jesucristo sigue dejando señales para que estemos alertas, apercibidos, que no nos descuidemos. Las señales están ahí con ustedes, diría el Señor. En Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores, pero aún no es el fin. Antes de dar a luz, la mujer sufre sus dolores de parto, pero el dolor no es el bebé. Después del dolor viene el nacimiento del bebé. Es decir, después de las señales vendrá el fin. Además, dijo Jesús que habría tribulación de toda clase, la muerte sería compañía inevitable, el mundo aborrecería a los seguidores de Cristo, muchos abandonarían la fe, la traición sería algo normal en las familias y aún entre los mismos cristianos. Dijo que la maldad se desbordaría entre los seres humanos, que el amor de muchos se enfriaría y lo peor, los falsos profetas aumentarían, sumiendo la humanidad en más incertidumbre que ayuda.
En medio de ese escenario, la voz compasiva y amorosa del Maestro se deja escuchar otra vez. Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, ¿cuál es el precio de la salvación? La perseverancia en la sana doctrina y en la obediencia a los mandatos de la palabra de Dios. La lista de señales y advertencias continúa, pero lo segundo que quiero decirte en esta hora, acercándonos al final de la charla, es esto. Ver las señales donde el hombre sí puede intervenir directamente, donde el hombre puede ayudar, pareciera que no, al cumplimiento del acercamiento de los tiempos del fin. Mateo 24, el versículo 4 y el versículo 14. La primera proviene de ese versículo que dice, mirad que nadie os engañe. Versículo 4. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad que no os turbéis. Esa clase de señales, en nosotros está el poderlas cumplir, porque podemos creer en el desánimo o podemos creer en apoyar los falsos maestros. Podemos turbarnos y entrar en pánico y desesperanza, o podemos levantarnos como defensores de la fe para no dejarnos engañar, ni confundir, ni desanimar. ¿Por quién? ¿O por quiénes? Por los que dicen que son enviados de Dios y Dios ni siquiera los conoce. Su propósito es alterar y torcer las verdades de la Biblia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¡Qué tremendo lo que dice el Señor! Ya fuimos advertidos de los engañadores, los parlanchines y los vendedores de falsas ilusiones. Y más a quienes dicen, Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Pero la otra señal en la cual sí podemos participar y que depende de nosotros su cumplimiento es el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Todas estas señales anteriores son como una ventana por donde podemos mirar cada día. Y el versículo 4 como una entrada al cumplimiento de esa palabra llamada los tiempos finales. Ese fin de los tiempos, la respuesta a las preguntas del futuro, tienen una llave de entrada que es la predicación, la evangelización mundial. Estamos viviendo el marco de un nuevo amanecer. Nunca antes en la historia del cristianismo se había predicado tanto como hoy. Aunque somos testigos de otra pandemia de alcance mundial y sus consecuencias terribles, por ese coronavirus han muerto más de 500,000 personas en el mundo a la fecha de hoy. Empresas y economías fluctuantes, quebradas, aeropuertos cerrados, familias contagiadas, aisladas, separadas y otras viviendo con sus seres queridos, como de la noche a la mañana, vieron cómo de la noche a la mañana sus familias fallecieron sin poder despedirlos por los protocolos de seguridad que tienen los cementerios. En medio de todo ese panorama, se escuchan voces que anuncian rebrotes o apariciones de nuevas epidemias. El desafío de los gobiernos es dejar morir a su gente de peste o de hambre, por no poder poner a la gente a producir y activar la economía mundial. Entonces está el dilema: virus o trabajo. Estamos en los tiempos que Jesús dijo, estas señales serán para ustedes. No les dijo una fecha, pues ni él mismo sabía la hora en que sucedería, sino el Padre Celestial en su santa voluntad es el que sabe el día y la hora. Cristo dejó la señal
pero la gente no las ve, sino que los gobierna el miedo, el espíritu del contagio y de la muerte, el temor o la indiferencia frente a lo que pasa en el día de hoy. Pero todo lo que vemos es solamente una alarma, una campana de alerta, pero el fin del tiempo aún no es todavía, pero vendrá. Se acercará cuando los cristianos se apresuren a evangelizar, a contar las buenas noticias a sus familiares y a sus amigos. Esas buenas noticias de salvación a partir del año 33 después de Cristo y por los últimos 2000 años ha sido predicado en medio de guerras, de hambre, de pestes, de esta pandemia. No es esta pandemia la excepción. La primera gran cosecha, el día de Pentecostés, sería la evangelización mundial, pues antes de los primeros 300 años, todo el mundo conocido fue alcanzado por la predicación del Evangelio. Los primeros cristianos entendieron bien Mateo 24:14, y salieron de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, aún poniendo sus propias vidas como el precio a pagar para contarle al mundo las buenas noticias. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y Él viene pronto a llevarnos a su casa. Las grandes cruzadas evangelísticas que la iglesia ha hecho, la invasión con Biblias a naciones cerradas al Evangelio, la intrepidez de nuestros misioneros yendo por todos los lugares donde Jesucristo no ha sido conocido, la traducción de la Biblia a todos los idiomas y dialectos de la tierra, son esfuerzos evangelizadores que están acelerando el advenimiento del Señor, pero aún no es el fin. Pronto pasarán los dolores de parto y la luz del cumplimiento de todas las profecías abrirá el telón para dar la bienvenida al Rey de Gloria, al inmortal y al invisible, al único Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesucristo. En medio de esta pandemia, coronavirus, COVID-19, como la llamen, las iglesias han sido cerradas por el temor al contagio. Los cristianos se enfrentaron al dilema de los edificios cerrados y los micrófonos silenciados. Pero el mensaje de esperanza no quedó en cuarentena. Desde el primer día lo vengo diciendo. La voz de la iglesia no ha sido silenciada. Dios nos entregó las redes sociales que se convirtieron en el más grande aliado del cristianismo. La evangelización está más activa que nunca. Ahora mismo tú nos ves y nos oyes por las redes sociales. Por medio de ellas se multiplican por millones los aparatos electrónicos conectados, transmitiendo y oyendo el Evangelio y salvación. La gente está buscando a Dios. Se promueven millones de oraciones, millones de predicaciones. Por todo lugar se escucha el mensaje de Jesucristo, que Él viene pronto, que estamos en los últimos tiempos, etc. Por todos esos medios de comunicación, el mensaje de Jesucristo se está dando a conocer. Si el enemigo pretendía cerrar los edificios para no escuchar la voz de los profetas, esa voz no se silenció ni se silenciará. El Evangelio tampoco está en cuarentena. Lo que Cristo dijo en Mateo 24 es relevante al día de hoy. Será predicado este Evangelio para testimonio. No dice que la gente creerá, no dice que se convertirá, solo que nadie quedará sin saber acerca de Jesús de Nazaret. Realmente, para que el tiempo del fin sea ya y ahora, se requiere que la iglesia haga su trabajo. La evangelización es una puerta de escape para los juicios que se avecinan. La oración por las personas angustiadas y el poder compartirle las buenas noticias que Dios nos encargó nunca ha pasado ni pasará de moda. El Evangelio es poder de Dios para los corazones atribulados. Mi amigo, mi hermano, si tú estás pensando en el futuro, quizás con duda, con miedo,
que piensas que el coronavirus es el fin del mundo. Lo importante no es el coronavirus, mira las señales. Lo mejor es que el apóstol Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en Reina Valera. Podemos concluir en esta hora diciendo, Jesucristo dejó la predicación del Evangelio como una gran señal, porque su mensaje son palabras de aliento y esperanza para la familia en medio de las crisis de la vida. Número 2, porque el Evangelio es poder de Dios para sustentarnos en tiempo de dificultad. Él no nos va a dejar botados en la mitad del camino. Número 3, porque el Evangelio nos guardará del tiempo de prueba y nos dará las fuerzas del búfalo para soportar los tiempos que se avecinan. Serán difíciles, pero Él nos va a ayudar. Porque el Evangelio, número 4, nos ayudará a pelear la buena batalla de la fe para no dejar de ser testigos de su poder por una crisis en el camino. Número 5, el fin del mundo realmente depende de nosotros, no del susto, no del miedo por el virus, no del temor ni de la angustia o la desesperación por las guerras y las hambres y las palabras de los engañadores, mentirosos y palabreros. No, el número 6 abre el prisma para decirnos, si abrimos el mes de julio hablando de evangelismo, yo les invito para que compartamos por nuestras redes sociales esta palabra. Esta palabra tiene esperanza para tu familia. Esta palabra tiene fe para que Cristo llegue a tu vida y te sane, te salve, te transforme, te cambie. No dejes que te inmovilicen a causa de el no saber para dónde es que te vas a ir en momentos como este. No te quedes estático ni inerte. Comparte con otros la palabra del Señor. Y número 7, no tengamos temor de los tiempos que vivimos. Por el contrario, usemos todos los recursos que Dios nos ha dado, talentos, habilidades, los dones, la economía, las relaciones, por donde tú eres conocido. A todos los que más puedas, compárteles acerca de Jesucristo. Da a conocer que Él es el que resucitó de entre los muertos, porque si te rechazan a ti, ya tú no eres culpable, pero no vas a pecar por omitir el mensaje. Cristo viene pronto y su galardón con Él para recompensarte. El profeta Isaías cierra con un marco precioso el capítulo 55 diciendo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Te invito a que oremos en esta hora. Padre, yo te doy gracias por esta palabra de alerta, de confianza y de esperanza a nuestra vida. Aquel que tiene temor, miedo, angustia, aquel que sobrevive con ese pensamiento del contagio y de la muerte, yo te pido que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus vidas y llene sus corazones de tranquilidad y de sosiego. Aquel que no te conoce, permite que con esta palabra Él entienda que aunque no es el fin del mundo, las señales están dando para decirnos que pronto se avecina y que podamos entregar nuestro corazón para el perdón de nuestros pecados. Dios bendice la iglesia, los evangelizadores, los muchachos con sus celulares, los hermanos con sus medios electrónicos que tienen, cada uno en la medida del grado de su fe y su capacidad de conocimiento. Ayúdales a predicar acerca de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Que Dios te bendiga. Soy el pastor Eduardo Sánchez con una palabra de bendición para ti y para tu familia desde la comunidad Osana. Gracias por tu generosidad al hacer los aportes. Con ellos sostenemos la obra misionera, la iglesia y familias en necesidad. A continuación, las cuentas. A continuación, las actividades de nuestra semana. Siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay por siempre ven, exáltale. Nombre no hay, te sale, nombre no hay, precioso, Hola, te queremos Invitar a nuestro grupo virtual. Te prometemos pasar un Buen rato. te esperamos. tenemos un grupo especial para ti, para que te puedas conectar, un grupo especial para parejas, para adolescentes y para jóvenes mayores. Si quieres ingresar todos los sábados, puedes mirar en la descripción que está acá en el video. No te olvides de suscribirte, dar like y distribuirlo por tus redes sociales. Dios te bendiga.